Era una mañana fría. Pero lo que no sabía era que ese día mi vida se detendría. No por el frío, sino por algo mucho más impredecible. Un accidente que no estaba preparado para vivir. Mi nombre es Valentina Herrera. Una arquitecta con sueños grandes. Pero el destino tenía otros planes para mí. Lo que parecía ser un simple contratiempo en la carretera se transformó en un punto de inflexión que cambiaría no solo mi carrera, sino también mi visión sobre las personas, la confianza y, sobre todo, sobre mí misma. Aún recuerdo el sonido del viento golpeando el parabrisas, la nieve cayendo sin piedad sobre mi coche, y el miedo que se apoderaba de mi mente mientras miraba la llanta pinchada. Una reunión clave con Roberto Suárez, el hombre que podría hacer o destruir mi carrera, se desvanecía con cada minuto que pasaba en esa carretera desierta. Pero lo que no sabía era que, entre la tormenta y la desesperación, un hombre aparecería, un extraño con ojos que escondían más que su pasado. Y lo que comenzó como una ayuda sencilla, se convirtió en una complicidad inesperada que cambiaría para siempre mi destino. La carretera de Bariloche parecía un espejismo, un laberinto de nieve sin fin, y yo, atrapada en su frío implacable. Mi móvil no tenía señal. La tormenta empeoraba, y mi traje blanco, el mismo que había elegido con tanto esmero para impresionar a Suárez, ahora me pesaba como una carga. ¿Cómo voy a llegar a tiempo?, pensaba, mirando la rueda rota, mientras mis manos temblaban, no solo por el frío, sino por la angustia que me invadía. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre con una chamarra café, de apariencia ruda, agachado frente a mi coche, observando la llanta como si se tratara de un enigma. Me acerqué, desconcertada, buscando alguna respuesta. No vas a llegar a ningún lado con esta rueda. Señora, necesita un cambio completo, dijo, sin mirarme mucho, como si el destino estuviera jugando una broma cruel. Mi primera reacción fue rechazar la ayuda. ¿Quién era él? ¿Por qué un hombre como él, vestido con jeans gastados y manos ásperas, estaría dispuesto a ayudarme en este lugar apartado, en medio de la tormenta? Pero no había más opciones. Me lo dijo con una calma que me desconcertó. Tengo un gato hidráulico y una rueda de repuesto en mi camioneta. Podemos hacerlo rápido y yo te llevo a un lugar seguro. Mi mente luchaba con la desconfianza. Pero algo en sus ojos, algo detrás de su rudeza, me decía que este hombre no era solo un extraño. Algo en su mirada me resultaba familiar. ¿Por qué alguien como él, perdido en la tormenta junto a mí, me ofrecía ayuda sin pedir nada a cambio? La nieve caía sin piedad, cubriendo todo a su paso. Cada copo que tocaba mi rostro era una burla a la urgencia que sentía. La carretera de Bariloche, antes tan familiar, ahora se había transformado en un mar blanco y resbaladizo. Un laberinto intransitable. Mi coche, parado en medio de la nada, con la llanta pinchada, era un recordatorio cruel de lo que mi vida se había convertido. Una serie de imprevistos. De decisiones que se habían torcido sin poder detenerlas. ¿Cómo he llegado hasta aquí?, me preguntaba mientras miraba el paisaje inmaculado. Tan hermoso y tan indiferente. Un vestido elegante. Unos tacones que pronto serían inútiles y un traje blanco que ahora me pesaba. Como si me estuviera arrastrando hacia un futuro incierto. La reunión con Roberto Suárez. La oportunidad que tanto había soñado. Ahora se desvanecía con cada minuto que pasaba. Sabía que perder esa cita era una condena. No puedo fallar ahora, susurré, tratando de mantener la calma. Aunque mi mente me gritaba lo contrario. Miré mi teléfono, desesperada por encontrar una señal. Pero como era de esperar, la tormenta había cortado todo contacto con el mundo exterior. Estaba sola, y en ese momento,
Una sensación extraña se apoderó de mí. La mezcla entre el frío físico y un calor interno que me estaba arrasando. La frustración, la impotencia, todo comenzaba a mezclarse en mi pecho, creando una presión insoportable. ¿Por qué mi vida tenía que estar marcada por imprevistos como este? ¿Qué había hecho yo para merecerlo? Fue entonces cuando lo vi. En medio de la tormenta. Como si fuera un espejismo. Un hombre de pies firmes avanzaba hacia mí. Su figura, vestida con una chamarra de color marrón y jeans gastados, contrastaba con el blanco del paisaje. Pero no fue eso lo que captó mi atención. Fue la manera en que caminaba. Seguro de sí mismo, con una calma inquebrantable que, por alguna razón, me pareció completamente fuera de lugar en este caos. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, su voz profunda, casi como un susurro entre el viento. La desconfianza me invadió al instante. ¿Qué hacía un hombre así? En medio de la nada. ¿En medio de una tormenta? Pensé en mi reunión, en el tiempo que perdía. ¿Cómo se supone que me va a ayudar? Pensé, mirando mi llanta destrozada, la que no parecía tener solución. Mi primera reacción fue rechazarlo. No necesito ayuda. Mi coche está bien, respondí, aunque en el fondo sabía que no era cierto. Pero él no retrocedió. Su mirada era firme, como si supiera que no había otra opción. Este no es un coche que vaya a ningún lado. Señora, necesita una llanta de repuesto y un gato hidráulico. ¿Puedo ayudarla? Algo en su tono cambió en ese momento. Algo que me hizo bajar la guardia. Quizás era la sinceridad que se reflejaba en sus ojos. O quizás la desesperación que sentía era tan grande que necesitaba aferrarme a cualquier esperanza. Por más pequeña que fuera. ¿Y cómo se supone que lo haga en medio de la nada? Respondí con la voz entrecortada, incapaz de ocultar el tono de frustración que me consumía. Porque yo tengo lo que necesitas, dijo con una calma inquietante. Se acercó y comenzó a agacharse, mientras yo lo observaba desconcertada. Por un momento, me olvidé de mi ansiedad, de la reunión, de todo lo que había planeado y que ahora parecía desmoronarse. Solo quedaba el ahora, el aquí. Dudé. La tormenta, que antes me parecía solo un obstáculo, ahora parecía el escenario perfecto para que el destino jugara sus cartas. Mis pensamientos se desbordaban en mi mente, como si no pudiera decidir si debía confiar en este extraño o seguir luchando por lo que se suponía era mi futuro. Gracias, dije finalmente, extendiendo la mano, aunque mi voz temblaba con inseguridad. Soy Valentina Herrera. Mateo, respondió él, simplemente. Su mirada se desvió, como si estuviera evitando decirme más de lo necesario. Un silencio pesado llenó el aire entre nosotros. Hasta que, sin palabras, comenzó a sacar las herramientas de su camioneta. Cada movimiento de sus manos estaba lleno de destreza. Pero algo en su actitud me seguía desconcertando. La aparente normalidad con la que manejaba cada acción no encajaba con su presencia. Ni con el lugar en el que nos encontrábamos. ¿Qué haces aquí?, pregunté finalmente, con la esperanza de entender algo más. Estoy de paso, respondió, evitando dar más detalles. Pero sus ojos, esos ojos, parecían esconder una historia mucho más compleja. Y mientras él trabajaba en la llanta, mi mente no dejaba de hacer preguntas. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué me ayudaba? ¿Qué buscaba? ¿Por qué ahora me sentía más atrapada que nunca en esta tormenta? ¿Tanto física como emocionalmente? La respuesta llegaría pronto. Pero en ese momento, en ese instante exacto, no podía imaginar que ese encuentro, ese extraño encuentro en la tormenta de nieve, sería el principio de algo mucho más grande y mucho más complicado de lo que jamás habría anticipado. El viento cortaba mi piel como cuchillas afiladas. Y la nieve caía más densa, cubriéndolo todo,
creando una atmósfera fría e indiferente. El paisaje se desvanecía, transformándose en una masa gris y blanca que parecía no tener fin. Me sentía atrapada, no solo por la tormenta, sino también por las emociones que me azotaban con la misma fuerza. En mis piernas, la fatiga comenzaba a acumularse. Pero era mi mente la que realmente luchaba. La reunión con Suárez, el contrato que podría cambiar mi vida, parecía cada vez más distante. La idea de no llegar, de perderlo todo, me asfixiaba, y en medio de esa desesperación, Mateo seguía caminando adelante, seguro, como si la tormenta no lo afectara. Aquí está la camioneta, dijo sin volverse a mirarme, señalando una furgoneta que parecía emergir de la nada entre la neblina. No sabía si mi alivio era real o solo el resultado de la desesperación. Pero mientras caminaba hacia él, el eco de mis propios pensamientos me martillaba. ¿Por qué me estaba ayudando? Él era un hombre desconocido, que no parecía pertenecer a este lugar. Y aún más inquietante, su actitud era tan tranquila que me desconcertaba aún más. Cada paso que daba en su dirección me acercaba a una verdad incómoda. Una verdad que no quería enfrentar. ¿Y si me estaba llevando a algún lugar donde ya no pudiera escapar? Mi corazón latía rápido, más rápido de lo normal, como si intentara advertirme. Pero mi cuerpo no respondía. Me sentía como una marioneta arrastrada por las cuerdas de un destino que no podía controlar. No era solo la tormenta la que me acechaba, sino también los recuerdos que comenzaban a despertar en mi mente. El miedo a la traición. El eco de las veces que confié en las personas equivocadas. ¿Quién era este hombre realmente? Cuando llegamos a la camioneta, la puerta se abrió con un crujido, rompiendo el silencio. El interior era modesto, nada lujoso, pero acogedor. Sin embargo, el mismo nudo que sentía en el pecho no se deshizo. Y mientras Mateo comenzó a encender el motor, no pude evitar seguir pensando en la reunión que estaba perdiendo. ¿Cómo pude llegar a esta situación? ¿De qué manera un simple pinchazo en la carretera había hecho que me olvidara de todo lo que había trabajado por lograr? ¿Sabes dónde vamos?, le pregunté, intentando romper el silencio que comenzaba a llenar la camioneta con su presencia inexplicable. Mateo me miró, sus ojos reflejando una calma que no coincidía con lo que yo sentía. A una cabaña cerca de aquí. Es un buen lugar para esperar que pase la tormenta, respondió, sin añadir más detalles. Mi mente no dejaba de preguntar. ¿Cómo podía confiar en él? ¿Qué era lo que lo mantenía tan tranquilo mientras la tormenta continuaba azotando con fuerza? Todo en él, desde su calma hasta su manera de moverse, me decía que había algo más de lo que me estaba contando. Pero había algo más profundo que me retenía. Algo que no podía ignorar. Tal vez era el mismo miedo que sentía. El mismo que me impulsaba a preguntarme por qué había aceptado su ayuda. Pero también, ¿por qué me sentía inexplicablemente atraída a seguirlo? La camioneta avanzaba lentamente por el camino cubierto de nieve. Y mientras observaba las huellas que dejábamos atrás, una sensación extraña me invadió. Estaba siguiendo a un extraño en un viaje que no había planeado. En una situación que jamás habría anticipado. Pero a pesar de todo, algo dentro de mí me decía que este viaje, esta caminata hacia lo desconocido, era algo que tenía que hacer. Mis pensamientos eran un torbellino. La traición, el miedo, el deseo de control, pero también había algo más. Un sentimiento de esperanza. A pesar de no entender por qué estaba aquí, ni quién era este hombre, había algo en sus ojos que me decía que tal vez, solo tal vez, todo esto podría ser un cambio. No solo para él, sino también para mí. El vacío que sentía en mi corazón comenzaba a llenarse con una curiosidad inesperada. ¿Qué tipo de proyectos haces?, le pregunté,
sin poder evitarlo. Mi voz sonaba más baja de lo que pretendía, como si temiera conocer la respuesta. Mateo no respondió de inmediato. El sonido del motor de la camioneta y el crujir de la nieve bajo las ruedas eran los únicos ruidos que llenaban el espacio entre nosotros. Finalmente, con una sonrisa leve en sus labios, respondió: estoy tomando un descanso de todo eso. A veces, la vida te lleva a lugares inesperados, Valentina, y parece, es uno de esos lugares. Mi nombre en sus labios sonaba diferente, como si realmente me estuviera viendo por primera vez. Sin embargo, lo que más me desconcertó no fue su respuesta, sino la forma en que lo dijo, con una calma desconcertante, como si ya supiera lo que venía. Y en ese momento, mientras las luces de la camioneta iluminaban la oscuridad del camino cubierto de nieve, me di cuenta de algo más. Lo que me estaba pasando no solo era un accidente o una mala suerte. Había algo más grande en juego. Algo que iba más allá de la tormenta de nieve. Algo que estaba comenzando a tejerse entre nosotros dos. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes de la pequeña cabaña. El calor era un alivio temporal, pero no lograba disipar la tensión en el aire. Mateo y yo nos sentamos en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, pero aún consciente de la presencia del otro. Mis ojos recorrían la habitación, buscando algo en lo que concentrarme. Pero mi mente volvía una y otra vez al mismo punto. ¿Quién era realmente este hombre? La tormenta seguía rugiendo afuera, como si el mundo estuviera hecho de hielo y viento, y todo lo que ocurría dentro de esa cabaña tuviera una importancia secundaria. Pero, dentro de mí, el peso de la incertidumbre me estaba aplastando. ¿Por qué Mateo, un hombre que parecía tan común y tan diferente de los demás que había conocido, estaba aquí? ¿Por qué me estaba ayudando de manera tan desinteresada? Su actitud tranquila me descolocaba. Y aunque había algo en su mirada que me decía que no podía confiar completamente en él, había algo aún más profundo que me atraía. No podía ignorarlo. Con una mano, jugueteaba con la taza de té que me había ofrecido. El calor del líquido no alcanzaba a calmar la fría ansiedad que sentía. Finalmente, no pude más. La pregunta, la única que me rondaba en la cabeza desde que nos conocimos, estalló sin que pudiera evitarlo. ¿Por qué me estás ayudando? ¿Mateo? Pregunté, mi voz más tensa de lo que pretendía. La pregunta salió de mi boca como una necesidad, como si no pudiera seguir adelante sin conocer la respuesta. Mateo se quedó en silencio, sus ojos fijos en el fuego. Pero sus manos, que antes habían sido tan decididas y firmes, ahora temblaban ligeramente al sostener su taza. Vi el cambio sutil en su rostro. La calma de antes desapareció. Y por un breve momento, algo mucho más oscuro asomó. Sentí que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría las cosas. Algo que no esperaba. No sé si debería saberlo. Pero, comenzó, con una voz que de repente sonó más áspera, más cargada de emociones contenidas. Soy un fugitivo. Mis ojos se abrieron con sorpresa. El té en mis manos tembló levemente. ¿Un fugitivo? Lo había sospechado. Pero nunca imaginé que sería tan directo. La palabra, fugitivo, colisionó en mi mente. Y por un momento, me sentí como si todo en la habitación se desvaneciera. El fuego, la cabaña, la tormenta afuera, todo se volvió un eco distante. ¿Qué estás diciendo? Logré decir finalmente, mi mente comenzando a procesar sus palabras, pero sin poder encajar los fragmentos que me estaba dando. Mateo suspiró profundamente, su mirada ahora fija en el suelo, como si estuviera intentando encontrar la manera de decirme lo que llevaba guardado tanto tiempo.
Mi nombre no es solo Mateo. Como te lo dije, mi apellido es Rivero. Fui acusado de fraude. De robar millones a mis inversionistas. Dijo, la palabra, robar, cayendo de sus labios como una piedra lanzada al agua. Las ondas de esa revelación me golpearon con fuerza. Y algo en mi interior se detuvo. Fraude. Millones robados. Mis pensamientos se agolpaban a una velocidad abrumadora. La imagen de este hombre, que había estado ayudándome sin pedir nada a cambio, se desmoronaba frente a mí. ¿Era un criminal? ¿Me había estado mintiendo todo el tiempo? ¿Era un traidor? No soy lo que dicen de mí. Continuó Mateo, su voz temblando por la primera vez desde que lo conocí. Lo que pasa es que Roberto Suárez, el hombre con el que ibas a reunirte, era mi socio, pero él me traicionó, falsificó documentos, desvió fondos, y cuando descubrí lo que estaba haciendo, intentó incriminarme para cubrir sus huellas. Y ahora estoy huyendo de él. Esas palabras cayeron en mí como un golpe. El nombre de Suárez resonó como un eco maldito en mi mente. Roberto Suárez, el hombre con el que pensaba hacer negocios. El hombre que tenía el poder de cambiar mi vida. Era parte de este mismo juego oscuro. La conexión entre él y Mateo era demasiado real. ¿Qué tan ciega había sido? ¿Por qué no lo había visto antes? Mi cabeza daba vueltas. Mis emociones se mezclaban entre la incredulidad y la rabia. ¿Cómo pude confiar en este hombre? ¿Cómo podía estar tan equivocada? Pero, mientras el caos interno me desbordaba, vi algo en sus ojos. Una desesperación que nunca había notado. Algo que revelaba que este hombre, el hombre que se encontraba frente a mí, no era el culpable, él era la víctima. Pero, ¿por qué me estás diciendo esto? Le pregunté, tratando de entender, aunque la confusión seguía nublando mi juicio. ¿Por qué me estás contando todo esto ahora? Mateo se encogió de hombros lentamente, como si estuviera demasiado agotado para seguir escondiendo la verdad. Porque te lo debo, Valentina, porque Suárez va a arruinar tu proyecto. Te va a manipular como lo hizo conmigo. Y no puedo dejar que eso pase. No quiero que te conviertas en una víctima más de él. Las palabras de Mateo golpearon con fuerza en mi pecho. ¿Me estaba advirtiendo? ¿Me estaba advirtiendo de algo mucho más grande que simplemente perder una reunión? ¿De algo mucho más oscuro y peligroso que no podía ignorar? Mi corazón latía con fuerza. Y las dudas comenzaban a disiparse. Aunque lentamente. ¿Qué haría ahora? ¿Seguiría adelante con mi carrera? ¿Con mi proyecto? ¿Sabiendo lo que sabía ahora sobre Suárez? ¿O debería arriesgarme a creer en un hombre que había sido injustamente acusado? La respuesta no era fácil. Pero había algo en su mirada que me decía que, quizás, este extraño encuentro no era tan casual. Algo dentro de mí sabía que tenía que tomar una decisión. Y no podía ignorarla. La cabaña, que antes parecía un refugio acogedor, ahora se había convertido en el escenario de una conversación cargada de tensiones y revelaciones. El calor de la chimenea ya no era suficiente para mitigar la creciente tormenta de pensamientos que se desataba en mi mente. Mientras las llamas danzaban frente a nosotros, una idea oscura y peligrosa comenzaba a tomar forma en el aire entre Mateo y yo. El plan para detener a Suárez. Sentada frente a él, mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la desconfianza seguía ahí, como un eco constante. ¿Cómo podía creer en alguien que había sido acusado de un crimen tan grave? Pero por otro lado, algo más profundo y visceral comenzaba a tomar el control. Algo me decía que no podía permitir que Suárez se saliera con la suya. No solo por lo que había hecho a Mateo, sino por lo que estaba a punto de hacerme a mí. Y a mi futuro. Tenemos que detenerlo antes de que te haga aún más daño.
dijo Mateo con una determinación que me sorprendió. Su rostro, habitualmente sereno, ahora estaba marcado por la angustia y la urgencia. Vi su puño apretado sobre la mesa, como si la tensión que sentía fuera algo que no podía contener más. Pero, ¿cómo? Pregunté, mi voz temblando levemente. No estaba segura de querer involucrarme más en esta guerra, pero al mismo tiempo sabía que no podía dar la espalda a la verdad que Mateo me estaba mostrando. ¿Estaba lista para arriesgar todo? ¿Mi carrera, mi vida, todo lo que había trabajado por construir? Mateo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y desesperación. Vi la lucha interna en su mirada, pero también vi algo más. Un hombre que había sido quebrado por una traición tan profunda que no le quedaba más que buscar justicia. A cualquier costo, tu proyecto de ecoturismo es más importante de lo que crees. Valentina, continuó, es la fachada perfecta para lo que Suárez realmente quiere hacer. ¿Y si no lo detenemos? Esos hermosos diseños tuyos no serán más que una cortina de humo para algo mucho más oscuro. Lo que él quiere es destruir la naturaleza. Robarla, explotarla. Esas palabras me golpearon como una ola fría. Había estado trabajando para un hombre que estaba usando mis sueños y mis ideales para algo tan destructivo. El proyecto que tanto había idealizado. La oportunidad que pensaba que cambiaría mi vida. Resultó ser la herramienta de alguien que ni siquiera respetaba lo que estaba construyendo. Suárez no era el aliado que creía. Era el enemigo. Mi mente seguía corriendo a 1000 por hora mientras procesaba lo que Mateo me decía. Sabía que tenía razón. Si no hacíamos algo, todo lo que había trabajado durante años podría desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Y más allá de eso, me sentía traicionada, no solo por Suárez, sino por mí misma, por no haber visto la verdad antes. ¿Cómo había podido confiar en un hombre que no solo destruía empresas, sino también vidas, incluida la mía? Mateo comenzó a trazar un plan, hablando con la frialdad de alguien que ya había estado en situaciones extremas. Explicaba cómo podríamos usar mis diseños para atraer a Suárez, cómo infiltraríamos los documentos y la información que él necesitaba para exponerlo. A medida que hablaba, mi cabeza giraba con la velocidad de sus palabras. Pero había algo en su tono que me daba fuerza. Si íbamos a hacer esto, tendría que ser juntos. Necesito tu ayuda. Valentina, dijo finalmente, su voz más suave, casi suplicante. Sin ti, no puedo lograrlo. Pero juntos, podemos derribar a Suárez y detener todo lo que está planeando. Una parte de mí quería dar un paso atrás. Era arriesgado, era peligroso. ¿Y si todo terminaba mal? ¿Y si en lugar de encontrar justicia, solo encontrábamos más sufrimiento? Pero otra parte de mí, una parte que ya había dejado atrás tantas ilusiones y sueños rotos. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Lo haré, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Lo haremos, juntos. Una sensación de determinación comenzó a sentarse en mi pecho. El miedo seguía ahí. Pero también lo hacía una nueva fuerza. Una que me decía que esta lucha contra la corrupción y la mentira, era algo que debía hacer. No solo por mí, no solo por Mateo, sino por el futuro del proyecto que había soñado. Por lo que creía que era correcto. La noche se extendió, y mientras Mateo y yo formulábamos el plan, mis pensamientos no dejaban de volver a algo más grande. No solo se trataba de detener a Suárez, se trataba de algo más profundo, algo que iba más allá de la justicia personal. Se trataba de proteger lo que amaba, de reconstruir un futuro que había sido amenazado por la oscuridad de la traición. El amanecer trajo consigo un silencio tenso, un respiro entre la tormenta y lo que estaba por venir. La nieve, ahora más tranquila,
Cubría el paisaje como un lienzo inmaculado. Pero en mi pecho la tormenta seguía rugiendo. Todo había sido una carrera contra el tiempo. Las pruebas. El plan. La traición que habíamos destapado. Ahora, la confrontación con Suárez era inevitable. La reunión con él estaba reprogramada. Todo había sido meticulosamente planeado. Desde el dispositivo que ocultaba en mi tablet hasta la entrada clandestina al servidor principal de la empresa. Suárez no sabía que lo observábamos. Que cada paso que daba lo teníamos bajo control. Estaba a punto de descubrir que la arquitecta que pensaba que podía manipular era la misma que ahora lo iba a exponer. Mientras me dirigía a la oficina de Suárez, mi corazón latía con fuerza. No por el miedo a perder, sino por el miedo a lo que podría pasar si lo enfrentaba. ¿Qué tan lejos estaría dispuesta a llegar para proteger lo que amaba? ¿Estaba dispuesta a sacrificar todo por la verdad? ¿Y si todo lo que había aprendido sobre él y sobre mí misma resultaba ser una mentira más? Al entrar al edificio de cristal y acero, la frialdad del ambiente se mezcló con la intensidad de mis pensamientos. Caminé por el pasillo hacia la oficina de Suárez, cada paso resonando en mis oídos. Cada paso acercándome más a la confrontación que cambiaría mi vida para siempre. La recepción estaba vacía, la luz artificial iluminando las paredes de mármol con una luz casi espectral. ¿Era esta la misma empresa que había querido conocer de cerca, con el objetivo de hacer una diferencia real en el mundo? La respuesta me llegó como un golpe en el estómago. No. Esta no era la empresa que había imaginado. La puerta de la oficina de Suárez se abrió con un suave clic. Y allí estaba él, con su sonrisa calculada, observándome desde su escritorio. Su presencia era intimidante, su aura de poder aún más. Él sabía lo que había hecho. Y sabía que yo estaba cerca de descubrir la verdad. Pero lo que no sabía era que yo estaba lista para dar el siguiente paso. Valentina, dijo, su voz suave, pero cargada de una tensión palpable. Me alegra verte después del contratiempo en la carretera. Debo agradecerte por reprogramar nuestra reunión. Mi cuerpo se tensó ante su aparente amabilidad. Sabía que no estaba allí para hacer negocios. Ya no había nada que negociar con él. Su sonrisa, como siempre, era un truco. Una fachada que no podía ocultar la maldad que se escondía detrás de ella. Gracias, Suárez, respondí, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Estoy muy entusiasmada con el proyecto. Y por supuesto, mis diseños estarán listos para su presentación. Pero hay algo más que necesito discutir. Mientras hablaba, mis ojos no podían evitar desviar hacia los planos extendidos sobre su escritorio. Los mismos que antes me parecían una oportunidad. Una puerta hacia mi futuro. Ahora, esos mismos planos eran un símbolo de todo lo que había sido manipulado. De todo lo que él había planeado a espaldas de todos. La cara de Mateo, su dolor. Sus palabras resonaban en mi cabeza mientras conectaba mi tablet al sistema de Suárez. El plan que había preparado en la cabaña comenzaba a tomar forma. ¿A qué te refieres?, preguntó Suárez, observando mis movimientos con cautela. Yo estaba a punto de hacer lo que nunca había imaginado que haría. Enfrentarlo cara a cara. En su propia trampa. Fue entonces cuando todo sucedió con una rapidez inesperada. El dispositivo de acceso comenzó a funcionar. Las puertas de la oficina se abrieron. Y en el mismo instante, las pruebas que tanto habíamos recolectado comenzaron a descargarse en la red. Los correos electrónicos, las transferencias ilegales, los documentos falsificados, todo estaba al alcance de mis dedos. Pero Suárez no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. Sus ojos cambiaron. Su rostro se endureció. Él sabía que lo habíamos descubierto. Pero no podía retroceder. Ya era demasiado tarde.
Tú no sabes lo que estás haciendo. Gritó, su voz llena de furia contenida. Si sigues por este camino, no solo perderás tu proyecto, perderás todo. La amenaza colgaba en el aire. Pero ya no me intimidaba. En ese momento, me di cuenta de que todo lo que había pasado, las dudas, las traiciones, las preguntas sin respuestas, todo me había llevado hasta aquí. Este era el momento. Con calma, me acerqué a su escritorio. Mi corazón latía con una velocidad frenética. Pero mi mente estaba clara. Esto era por Mateo, por el futuro de lo que yo quería construir, por mi dignidad, lo que realmente has perdido. Suárez, respondí, es el control, ya no puedes ocultar la verdad. Su rostro se desmoronó, y lo que vino a continuación fue tan inesperado como lo había planeado. El sonido de los policías irrumpiendo en la oficina. Las órdenes que Suárez trató de gritar. El caos que se desató cuando intentó escapar. Finalmente había llegado la justicia. El hombre que había manipulado tanto, que había destruido vidas por su propio beneficio, finalmente enfrentaba las consecuencias.